con miopatías, parte 2. Les voy a hablar un poco del electromiograma. Fíjense que hay una fibra motora, un nervio motor, inerva varias fibras musculares. Esa es la unidad motora. Lo que ven en el asta anterior es el soma, se prolonga el axón, se extiende, sale del soma y se dirige a varias fibras musculares. En los estudios de conducción nerviosa, nosotros lo que estamos evaluando en realidad cuando ponemos el electrodo sobre la piel no es la fibra muscular o el grupo de fibras musculares, sino que estamos evaluando la conducción nerviosa del nervio motor, y la integridad de todo el músculo. Por eso lo que mide es el CMAP, que es el Compound Motor Action Potential, el potencial de acción motor compuesto de todas las fibras musculares del músculo. Y ahí se mide la amplitud, la latencia y la velocidad de conducción. En las enfermedades axonales va a haber una disminución de la amplitud y en las desmineralizantes una disminución de la velocidad de conducción. Eso lo dejamos para las neuropatías. Acá nos concentramos en el electromiograma. El músculo, evalúa la unidad motora. Es decir, vos insertás la aguja no en la piel, sino en el músculo. No es sobre la piel, sino que va al músculo. Y eso detecta un radar, un radio de fibras musculares. Entonces, en vez de medir el potencial de acción motor compuesto, lo que estás midiendo es el PUM, que es el potencial de unidad motora. Y ahí ves cuando insertas la aguja, ves si hay actividad espontánea, ves el reclutamiento, bueno, en fin. Ahora les voy a explicar qué se ve en cada de estas miopatías. Pero antes es importante diferenciar entre el patrón miopático y el neurogénico. Y para entender esto, ya entendieron que la unidad motora, lo repetí 20 veces, es una motoneurona y las fibras que inerva. En la enfermedad neurogénica, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tomar como modelo el ELA. En el ELA, por ejemplo, se muere un soma y el soma, el de la otra neurona que está vivo, genera un axonal sprouting o rebrote axonal. Es decir, reinerva, así como la circulación colateral en las coronarias, reinerva fibras musculares que están denervadas, digamos. Entonces eso aumenta la amplitud, porque ahora una fibra nerviosa una neurona tiene a cargo más fibras musculares, aumenta la duración y da un potencial polifásico, porque son muchas que se activan al mismo tiempo. Y como algunas, como desaparecen las motoneuronas, el reclutamiento es reducido. O sea, el cerebro le manda la orden, pero si no hay unidades motoras, si no hay nervios que inerven, no va a haber reclutamiento. Ese es el patrón neurogénico, que da un PUM, o sea, un potencial de unidad motora alto, con amplitud alta. Y después está la enfermedad miogénica, donde el músculo está débil en realidad. El nervio motor está íntegro, pero el músculo está débil. Y esto se produce en las miopatías inflamatorias en la fase crónica. Esto es importante, porque no es en la fase subaguda, aguda, sino en la fase crónica. Y en las distrofias musculares que per se, o sea, de por sí ya son de presentación crónica. Y en estas vamos a ver que las motoneuronas están intactas, es decir, la unidad motora sigue existiendo, sigue descargando, pero tiene menos fibras musculares a cargo. El potencial de unidad motora va a estar de baja amplitud, menor duración, va a estar polifásico, por supuesto. El reclutamiento es temprano. ¿Por qué? Porque, digamos, al haber fibras más pequeñas, se reclutan muchas unidades. El cerebro, o sea, manda la señal, recluta muchas unidades motoras de forma temprana para ejercer la misma fuerza que ejercería con muchas menos fibras, digamos. O sea, acá recluta más y temprano. Ese es el patrón miopático. Entonces, fíjense, esta es básicamente lo que estábamos explicando recién. Ahí donde dice myopathy significa miopatía, pero quiere decir crónica. Porque las subagudas dan fibrilaciones y ondas agudas positivas, que ahí se ven, pero no está haciendo la distinción. Ahora se lo voy a mostrar mejor. Por ejemplo, este gráfico está bueno, porque explica básicamente lo que hablamos recién, pero fíjense cómo al ser viejo toma la polimiositis como una enfermedad inflamatoria, cuando en realidad son más comunes las otras, pero está bueno para aclarar esto. El patrón miopático lo ves en las miopatías crónicas. El modelo es la distrofia de cinturas, donde ya hay cambios estructurales, hay reemplazo graso y por ende
Digamos, hay fibras musculares más pequeñas y va a dar potencial reducido, un reclutamiento temprano, un patrón polifásico. Mientras que en las subagudas, que son las miopatías inflamatorias idiopáticas, hay irritabilidad de la fibra muscular. Y eso genera ondas agudas positivas y fibrilaciones, que están ahí, fíjense. Y la actividad insercional está aumentada. Vos insertás la aguja y ya hay actividad porque están irritadas las fibras, mientras que en el otro no. Después, cuando la miopatía ya se vuelve crónica en la polimiositis, sí hay un reclutamiento reducido y temprano. La unidad motora va a ser más pequeña, baja amplitud. La unidad motora, quise decir el potencial de unidad motora va a ser más pequeño. Y después en la rhabdomiólisis, fíjense, en la forma hiperaguda, ¿qué pasa en la rhabdomiólisis? Hay que pensar todo esto, porque si no, no se entiende. En la rhabdomiólisis hay mionecrosis, la fibra muscular muere. No genera. No genera excitabilidad de la membrana, porque básicamente está muerta. Entonces, no, o sea, el electromiograma es normal. No entiendo por qué usarías un electromiograma para diagnosticar una rhabdomiólisis, pero bueno, si lo llegas a hacer, porque han habido casos donde se han confundido porque hay de inicio tardío, del IED 11, de inicio retrasado de la rhabdomiólisis, y eso puede dar alguna confusión. En realidad es muy clínico todo. Pero bueno, si vos le haces una electromiograma a un paciente con rhabdomiólisis, va a dar normal. Hay silencio, no hay actividad eléctrica. Ya cuando pasan unos días, y estamos hablando de algo más agudo subagudo, bueno, hay células inflamatorias que van a llegar, digamos, a la zona, a barrer todas las fibras musculares que están muertas, y ahí puede dar irritabilidad. Aparte, la rhabdomiólisis es un fenómeno parcheado. Entonces, digamos, irrita algunas fibras musculares y da ondas agudas positivas y fibrilaciones, pero bajo ningún concepto quiere decir que si un paciente se presenta con un edema unilateral de un brazo y vos le haces un electromiograma y ves esto, tengas una miositis. Y no es algo, digamos, tan raro, porque yo lo he visto en la práctica que a veces se han planteado esos diagnósticos diferenciales y en realidad clínicamente es una rhabdomiólisis. Y listo, está bien, uno puede ver en el electromiograma fibrilaciones y ondas agudas positivas, pero en realidad es un distractor. Si uno entiende la fisiopatología, sabe que no es eso. Ahora vamos a hablar un poco de la resonancia. Esto lo voy a pasar un poco rápido, porque quiero ser conceptual, no voy a hablar a fondo. Pero fíjense, este es un paciente con dermatomiositis antitifo 1 gamma, que tiene en el deltoides inflamación. Se ve la secuencia en STIR, hay supresión grasa, lo que se ve blanco entonces no es grasa, porque es un T2 con STIR, es edema. Fíjense el patrón circunferencial, dermatomiositis, afecta el perimicio, perimicio próximo a la piel, circunferencia del músculo, alrededor del músculo. Hay edema perifacial, edema subcutáneo, o sea, cerca de la piel. Esto no tiene nada que ver, pero es un NXP2, es un anticuerpo que da calcinosis cutis, entonces es un hallazgo, pero no sé ni por qué lo puse acá. Fíjense, no son los músculos distales los más comúnmente afectados en el síndrome antisintetasa, pero fíjense de vuelta la secuencia en STIR, cómo genera edema, que es más circunferencial, se ve el centro más negro, y hay edema más perifacial. Y en la segunda imagen, que es un T1, hay lo blanco, no es grasa, perdón, no es inflamación, sino que es grasa, es reemplazo graso, es algo más crónico. Se mezcla lo agudo y lo crónico. Probablemente, depende de dónde insertes la aguja, tal vez el electromiograma de hallazgos diferentes. Si hay inflamación, va a dar ondas agudas positivas y fibrilaciones, y donde haya reemplazo graso, quizá ya va a haber un patrón miopático, o todo mezclado, porque esto, viste, hay zonas de inflamación y al lado por ahí hay atrofia, y es así. Esta es fíjense esto, una miopatía necrotizante inmunomediada, que puede ser secundario o no a estatina, pero es una miositis. Fíjense que hay edema difuso del músculo, donde están las flechas, pero fíjense, miren lo que dice ahí. Se presentó con debilidad muscular de 2 meses de evolución. Ya subagudo crónico es eso. Fíjense que no hay edema perimúsculo, es decir, se ve negro el borde del músculo.
Y esto cuando lo biopsias no tiene... Hay edema muscular, no hay edema perimicial, perifascicular digo, pero no hay inflamación, no hay células inflamatorias, hay necrosis. Hay necrosis, da mucha elevación de CPK, pero cuando biopsias, en la inmunohistoquímica ves células muertas, algunos macrófagos, ¿viste? Y en la inmunohistoquímica, perdón, quiero decir, ves complejo de ataque de membrana. Es interesante. En este caso, mira, no era un antihidroximetilglutaryl con enzima reductasa, sino que era un anti-SRP, antipatrón de reconocimiento de señales, se llama ese anticuerpo. Después esta es una miositis por cuerpo de inclusión. Fíjense que es un T1 y reemplazo graso. Todo lo que se ve blanco es reemplazo graso, es más crónico. Y a veces tienen debilidad vulvar. Este, mira, tenía disfagia, dice ahí, de 3 años de evolución. Es tremendo. Es crónico, bien crónico. Bueno, fíjense, esta es una señora que le diagnosticaron sarcoidosis. Dice que tenía también linfoadenopatía bilateral, que es un hallazgo bastante común de encontrar. Siempre hay que hacer una placa o una tomografía de tórax para ver eso en alguien que uno sospecha sarcoidosis. De vuelta, creo que si tendría un paciente con debilidad muscular leve, tal vez si tiene hipercalcemia pensaría que es eso. Esta es una causa más rara, pero lo que se ve acá es una infiltración granulomatosa. Raro igual, yo no sé si lo vería, esto hay que verlo con un imagenólogo. Pero en las secuencias TIR da lesiones nodulares, que da el signo en realidad que se llama Dark Star, donde hay hipointensidad central con hiperintensidad, aumento de la señal a nivel de la periferia. La verdad que es bastante raro esto, pero es una miositis granulomatosa. Dentro de los diagnósticos de los cuales, dentro de la sarcoidosis, está la miositis granulomatosa, viste que no es sarcoidosis, ya algo más raro. Después, bueno, lo que estoy viendo ahí es mucho reemplazo graso. Ya ves eso y decís, esto es crónico. En este caso es una distrofia de cinturas, una calpainopatía, dice ahí. Otra distrofia de cinturas. Ven cómo en la secuencia T1 hay reemplazo graso y básicamente cuando uno hace las secuencias TIR hay hiperintensidad, lo cual quiere decir que todavía hay necrosis y hay fibras que están muriendo, pero el paciente es bastante joven y ya tiene marcada atrofia. Y bueno, acá lo que importa también son los músculos implicados, ¿no? Porque el gastricnemio y el sóleo, la verdad que no suelen ser los músculos afectados en las miositis, que son más proximales. Acá estamos viendo algo más distal. No sé si este paciente tendrá pseudohipertrofia de pantorrillas por la infiltración grasa clínicamente, pero es algo distintivo. Y por último, la panarteritis nodosa es una vasculitis que, como les decía, da mialgias intensas. Es muy rara esta vasculitis. Pero bueno, el PET puede ayudar, porque las resonancias y las CPK son normales. Y hay dos patrones. Uno lineal, que le dicen el patrón de hormiguero o algo así, y el otro que es el patrón de leopardo, que es más multifocal. Y eso denota inflamación de los vasos sanguíneos subcutáneos y musculares. Así que bueno, es otra manifestación también importante, la de las vasculitis, que a veces puede encajar en un paciente que se presenta con mialgias con un patrón subagudo y tal vez algunas manifestaciones sistémicas más, por supuesto, aunque existen también las vasculitis limitadas al músculo, así como existen a los nervios periféricos. Las vasculitis ANCA son mucho más comunes que la PAN, por supuesto, la vemos con más frecuencia. De hecho, la PAN casi nunca la vemos. Y lo más común de vuelta es mialgias, pero también pueden presentarse esta vasculitis ANCA MPO con debilidad muscular proximal. En este caso les puse la PAN, porque al ser una vasculitis de mediano calibre, el PET puede ayudar. La ANCA, como es de pequeño calibre, escapa al PET. Aunque es de pequeño mediano, escapa al PET. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Chau.